Hola, ¿qué tal querida comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los Relatos 3 AM. Y por esta ocasión, amigos, quiero hacer algo diferente. Antes de iniciar con el relato, quiero mandarles saludos a algunos miembros de la comunidad. Le quiero mandar un especial saludo a Ernesto Tepesano de Fresno, California, Arturo Acosta, Ezequiel Ruiz de Los Ángeles, California. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahora sí, queridos amigos, comencemos con esta macabra historia. Siempre me consideré una persona escéptica a los sucesos paranormales. En la escuela siempre había grupos de niñas y niños que solían escuchar experiencias de miedo que les contaban sus padres o sus abuelos. Sinceramente, nunca creí en todo eso, e incluso me llegué a burlar de unos compañeros cuando asustados dijeron que habían escuchado a La Llorona. Crecí con esa mentalidad. Mi madre me crió junto con mi hermano pequeño sin ninguna religión. Es que para ella no existía Dios ni todas esas cosas. Y gracias a ese estilo de crianza, nunca pensé que existieran ciertos sucesos que solo creía posibles en las películas. Así que de esta manera, tardé mucho tiempo en aceptar la realidad de una de las más escalofriantes experiencias que hasta la fecha no he podido superar. Y para iniciar mi historia, les contaré que todo comenzó cuando fuimos de exploración a una hacienda abandonada. Ese día fuimos en bicicleta, mis dos hermanos mayores, César, Fabián y yo. Para darles un poco más de contexto, les contaré que acostumbramos a practicar ese deporte del ciclismo desde que tenía 10 años. E incluso pertenecimos a un grupo de ciclistas donde nos invitaban a viajar por diversos lugares y algunos estados cercanos al mío. De todas esas veces que viajamos, nunca habíamos experimentado nada extraño. E inclusive, llegamos a acampar en pequeños bosques o montes de algunas montañas que visitamos en diversas ocasiones. Un día que regresamos de visitar las faldas del pico de Orizaba, eran aproximadamente las 2 de la tarde, así que mis hermanos tuvieron otra de sus ocurrencias para nuestras aventuras, por lo que me llamaron para que lo siguiera. Agradecimos a don Héctor por habernos invitado a la excursión, despidiéndonos de él para terminar de llegar a casa. Pero lamentablemente, a Fabián se le ocurrió la idea de visitar la hacienda abandonada, que venía siendo un patrimonio cultural de la región. Sin embargo, el ayuntamiento nunca le otorgó mantenimiento y prácticamente se encontraba en ruinas. Aquella propiedad era demasiado extensa, más o menos comprendía 7 hectáreas de dimensión. Tenía una mansión muy grande, construida con piedra y ladrillo rojo, mientras que en medio había una enorme fuente que estaba escondida por la maleza de hierba. Quiero decirles que a unos metros de la enorme casa se encontraba una especie de cueva rocosa que guardaba las celdas de los grandes hacendados. Aquellos espacios los ocupaban para castigar a los peones que no querían trabajar, o en su caso, a quienes consideraban que habían cometido algún delito. Pues déjenme decirles que es el lugar donde nos aventuramos a entrar. La verdad que César estaba entusiasmado, porque en la red social de Facebook conversaban acerca de este lugar y supuestamente ahí ocurrían sucesos paranormales. Y como nosotros no creíamos en ese tipo de cosas, fuimos a explorar. Sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa. Al entrar, miramos pequeños espacios. Las puertas de las celdas aún se conservaban, pero estaban oxidadas en su totalidad. A simple vista se podía apreciar un lugar oscuro, y no imaginaba el sufrimiento de la gente que terminaba siendo castigada allí. Caminamos más adelante porque tenía forma de un pasillo, así que tuvimos que prender las lámparas de nuestros móviles para alumbrar el espacio oscuro. Después de avanzar unos metros, miramos objetos diversos tirados en el suelo. Había velas, veladoras consumidas, fotografías de personas, frascos atados con hilos rojos, en sí,
Parecía que en ese lugar practicaban la brujería. Tal situación nos impresionó bastante, porque el ambiente se sentía algo denso. Es que el aire que ahí se respiraba se terminaba muy rápido y me causaba un poco de agitación. Cuando mis hermanos habían terminado de sacar las fotos que necesitaban para su red social, escuché un susurro a mis espaldas. De inmediato giré la cabeza alumbrando con mi celular, y ahí en otro espacio de celda estaba en el suelo una muñeca. Me acerqué lentamente recordando que a mi madre le gustaba coleccionar muñecas, y es que en su habitación tenía un enorme estante especialmente para ellas. Ya estando más cerca, miré que tenía los cabellos largos y rizados. Realmente parecía nueva, porque a pesar de estar en el suelo, estaba impecable. Al tomarla con mis manos, me di cuenta que era de porcelana. Tenía los ojos de vidrio y un vestido floreado de color azul con un pequeño mandil blanco. Pero en esos momentos, escuché la voz de Fabián que decía que era hora de regresar. Pero, cuando me vieron con la muñeca en manos, comenzaron a burlarse. «Güey, ¿a poco ya estás del otro lado?», dijo mi hermano burlándose y al mismo tiempo sacándome una foto con la muñeca en brazos. «Es para mamá. Ven que a ella le gustan las muñecas, a mí me gustan las chavas». Pero justo en esos momentos, Fabián, quien se estaba burlando, pegó un grito dejando caer su teléfono al suelo. Dijo que sintió como un piquete en su mano, pero cuando quiso levantar su móvil, se dio cuenta que estaba estrellado y aunque quiso limpiarlo, el cristal de la pantalla se había roto. Así que bueno, enojado salió de las celdas para tomar su bicicleta que se encontraba afuera de la hacienda. Quise gritarle para detenerlo, pero César me dijo que lo dejara porque le había costado mucho ahorrar el dinero que utilizó para comprar su teléfono. Sentí un poco de tristeza, así que salimos de aquel lugar para alcanzar a mi hermano. Pero antes, guardé la muñeca en mi mochila porque deseaba dársela a mi madre. Seguro se pondrá muy contenta, pensé. Pero justo cuando íbamos saliendo del camino de la hacienda, a lo lejos miré a una niña que estaba vestida de la misma forma que la muñeca. Tenía unos ojos brillantes y en su rostro se formó una extraña expresión macabra que me hizo caer de la bicicleta. «¡Diablos!», exclamé, mientras César se regresaba para ayudarme a levantar del suelo. De forma enojada me preguntó qué me había pasado, pero no pude decirle que miré una niña igual a la muñeca porque iba a decir que estaba loco. Así que nos apresuramos para alcanzar a Fabián, pero no lo hallamos hasta llegar a la casa. Cuando entramos, mi madre preguntó cómo nos había ido, así que le contesté que bien, mientras buscaba a mi hermano con la mirada. No me quedó de otra que preguntar por él, mientras le iba mostrando la muñeca que había encontrado, y sin decir nada, sus ojos decían que estaba maravillada con el regalo. «Ah, Fabián llegó echando chispas. ¿Sucedió algo?» «Es que bueno, mamá, se rompió su teléfono, ya te imaginarás», dijo César. «Claro, comprendo. Será mejor dejarlo solo. Después vemos si se puede arreglar». Mamá se fue a su habitación acariciando el cabello de la muñeca. Este se sentía muy suave. Es que de verdad, amigos, parecía cabello humano, aunque no me lo crean. No sé. Quizás los fabricantes de esos tiempos tenían mejores materiales de calidad, aunque no estoy seguro que esa muñeca fuera hecho años atrás, aunque así lo parecía. Desde ese momento comenzó la peor de las pesadillas, porque nunca pensé que aquella muñeca llegara a cambiar completamente a mi familia. Esa tarde, subí a la habitación de Fabi para ver si se encontraba bien. Quería proponerle arreglar su teléfono. Yo tenía unos ahorros y tal vez, no sé, alcanzaría para hacer el cambio de la pantalla. Pero cuando iba en camino, escuché una vocecita infantil de niña en la habitación de mamá. A decir verdad, era como una pequeña risa que sin mentirles
me puso los pelos de punta. Caminé sigilosamente tratando de abrir la puerta, pero justo cuando toqué la manija, ella salió enojada, preguntando qué se me ofrecía. Y es que para serle sincero, nunca la había mirado reaccionar de esa manera. Mi mamá siempre había mostrado un carácter muy tranquilo. Pero ese día sí me saqué mucho de onda, porque en sus ojos había un enojo injustificado, y aparte no me dejó mirar el interior de su habitación. Así que bueno, sin molestarla más, me di la vuelta hacia la habitación de Fabián. Lo extraño fue que ella me quedó mirando desde la puerta hasta que entrara al cuarto y después ya no supe más. Mi hermano se encontraba jugando un videojuego, así que me acerqué con él para preguntarle qué pensaba hacer para arreglar su teléfono. De momento no dijo nada, pero cuando escuchó que tenía mis ahorros, agradeció el gesto tomando el dinero como un préstamo. Después nos pusimos a contar el dinero, pero en ese momento escuchamos un fuerte ruido que venía desde la cocina. Nos asomamos sigilosamente para ver quién era el intruso, pero nuestra sorpresa fue que no había nadie, las puertas y ventanas se encontraban cerradas. «Güey, no hay nadie», le dije a Fabi. «Pero se escuchó fuerte», contestó mi hermano. «Ha de ser un gato», le respondí. «Pero nunca hemos visto gatos por aquí», añadió él. No nos quedó de otra que regresar a su cuarto a seguir contando el dinero. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Así que cuando terminamos, bajamos a la cocina esperando que estuviera la comida. Pero para nuestra sorpresa, no había nada en la estufa. Esta se encontraba apagada. De repente, la ventana que estaba justo a un lado de la puerta de la entrada se abrió de un portazo, meneando la cortina que la cubría. Asustados nos miramos el uno al otro, porque no había alguna corriente de aire que lo hubiese ocasionado. Entonces miramos a mi madre que bajó de las escaleras para entrar a la cocina, se dirigió a la ventana y la cerró de un solo golpe. «¿Tienen hambre? Ahorita les preparo de comer», dijo con una voz muy molesta. Nos alejamos de la cocina para subir al cuarto de Fabi, mientras que sorprendidos quedamos sin saber lo que le ocurría a nuestra madre. Tal vez no se sentía muy bien. Pasaron los días y comencé a oler algo muy extraño por toda la casa. Era como si el aroma a caño de tubería inundara la atmósfera en su totalidad. Mi madre no decía nada, a ella le daba igual el mal olor, porque decía que la casa necesitaba mantenimiento y no había dinero para costear esos gastos. Realmente, estaba furioso por tener que soportar ese aroma de tubería, así que me encerraba en mi cuarto. Pero un día, a eso de las 4 de la tarde, sentía que la temperatura descendía brutalmente a tal grado de no poder estar sin una chamarra. Mis hermanos permanecían ausentes de la casa. Comenzaron a llegar a la hora que querían y mamá no decía nada. Al parecer le daba igual o quizás no le importaba. Es que de verdad su comportamiento fue cambiando. Se notaba que sus ojos se movían sin control de un lado para otro, mientras que su falta de aseo personal era mucho más evidente. Vaya, eso sí que me preocupó demasiado, porque mi madre era una persona que le gustaba estar presentable, y al ver que ni siquiera tenía intenciones de bañarse, me di cuenta que no se la estaba pasando bien. Siempre le preguntaba si se sentía enferma, pero ella solo respondía que nunca antes se había sentido mejor. Y fue de esa manera que me di cuenta que tenía la muñeca todo el tiempo en sus brazos, no la soltaba ni para ir al baño. Es que se veía como una especie de obsesión que mamá iba desarrollando hacia ese juguete. Pero lo que más me preocupaba era que solo yo me daba cuenta de los cambios de mamá, porque mis hermanos ya habían agarrado calle todos los días. Uno de esos tantos días, llegué temprano a mi casa, así que al subir a mi cuarto, escuché que alguien pasó corriendo desde la cocina. Bajé y ahí en el piso estaba la muñeca de mi madre. Me acerqué lentamente porque me pareció escuchar un susurro que salía de ella.
Y al agacharme para tomarla con mis manos, la voz de mamá muy alterada me interrumpió diciendo: ¿Qué estás haciendo? Cuando me di la vuelta, miré que traía un conejo de las orejas. Luego se fue hasta el fregadero, tomó un cuchillo y le cortó la garganta sin compasión. Sin poder decir una sola palabra, quedé inmóvil de la impresión con la muñeca en mis manos. Luego, ese susurro que no entendí lo que quería decir salió nuevamente de la muñeca, provocando que la dejara caer al suelo. Mamá volteó a verme y me arrebató la muñeca de mis manos y siguió destazando aquel conejo. Los ojos de mi madre estaban muy grandes, era como si no fuera ella misma. Intenté hablarle antes de retirarme, pero ella siguió cortando el pequeño cuerpo de aquel animal en pedacitos para ponerlos en la licuadora. Al momento me alejé, pero hubo un instante en que me regresé porque algo me decía que fuera corriendo con mamá. Así que al llegar, vi a la muñeca sentada en el fregadero y mi madre tenía una de sus manos en la licuadora con el motor encendido. Sin dudarlo corrí para sacarle su mano con un par de dedos deshechos, pero ella solo comenzó a reír a carcajadas y un brillo intenso se iluminó en los ojos de la muñeca. Estaba asustado y no sabía qué hacer, así que llamé a uno de mis hermanos, pero no me contestaba. Luego marqué al número de Fabián, pero él ya estaba en la puerta de la casa. «Apúrate, güey, debemos llevar a la jefa al hospital», le grité desde la puerta. ¿Qué pasó?», me contestó, al ver que mi mamá tenía la mano ensangrentada. Tomamos el auto de mamá y nos fuimos de inmediato al hospital. Quedamos en la sala de espera. Yo estaba demasiado aterrado y entonces Fabián me preguntó qué había pasado, pero tenía los labios enmudecidos del terror que había sentido, ocasionando que no pudiera decir una sola palabra. Pero saben, déjenme decirles que no sabía qué era lo que realmente sucedía, porque en el hospital, estando sentado junto con mi hermano, había 2 pasillos. Uno de ellos dirigía hacia el quirófano y el otro era donde iban y venían las enfermeras. Pero justo en ese espacio fue que miré a la misma niña de pie, con los ojos abiertos y una mueca de sonrisa demoníaca en su rostro. Luego miré que de los ojos de la niña comenzó a escurrir un extraño líquido negro y se dio la vuelta caminando hacia el fondo del pasillo. De repente, mi hermano sacudió mi cuerpo. Cuando recuperé la conciencia, había médicos y enfermeras rodeándome mientras yo me encontraba en el suelo. Pero al momento, volví a ver entre toda esa gente a la pequeña niña. Me levanté de golpe con el cuerpo agitado, así que me llevaron a revisión para darme un calmante. Uno de los doctores dijo que estaba muy alterado, así que me hizo recostar en una de las camas. Así que al entrar en un profundo sueño, comencé a soñar la vieja hacienda donde había encontrado a la muñeca. Empecé a caminar por todo el patio, pero de repente escuché voces justo en el lugar donde se encontraban las celdas. Caminé de manera sigilosa para averiguar quién estaba allá adentro, y para mi sorpresa, fue que miré un grupo de personas que estaban hincadas. Había velas y veladoras de diversos tamaños alrededor, así como animales de color negro atados con una cuerda. Entre ellos miré que había un gato y un guajolote. Logré escuchar que las personas oraban en voz alta, algo que parecía una alabanza satánica. Pero ¿saben qué? Entre esas personas había una niña pequeña. Era la misma que parecía ser aquella muñeca. Luego caminó hacia los animales con un cuchillo filoso y con ayuda de las demás personas enterraba el objeto en la garganta. De repente, un silencio inundó la atmósfera y en cuestión de segundos tenía la muñeca en sus brazos. Luego vi que le regó sangre por todo su cuerpo y después desapareció en el espacio. En esos momentos desperté de un golpe. La verdad,
desconocía esos temas paranormales porque solo había mirado muchas películas. Pero entre una de ellas, recordé un viejo documental que había mirado en una aplicación. Así que tomé mi celular y traté de recordar el nombre del video, pero no lo hallaba por ningún lado. Así que bueno, tuve que poner el nombre de la vieja hacienda para que me saliera un historial de búsqueda. Afortunadamente, al deslizar los videos lo pude encontrar. En el documental recolectaban información de la vieja hacienda. Decía ahí que perteneció a un rico hacendado, el cual contrajo matrimonio con una mujer llamada Luisa. Esa mujer gozaba de juventud y belleza porque se decía que tenía pactos con el diablo. Es que de igual forma se dedicaba a realizar trabajos de brujería a cambio de fuertes cantidades de dinero. Luisa se casó con el dueño de la hacienda y a los días siguientes él falleció misteriosamente. Pero el señor era un buen hombre, así que la gente le echó la culpa a Luisa y sin remordimientos la dejaron morir dentro de una celda. Luego pasaron los días y cuando por fin la fueron a ver, se encontraron con una terrible escena. Ahí estaba Luisa, desnuda, con las muñecas de las manos cortadas. Se notaba que tenía días de haber fallecido porque la sangre ya estaba seca. Sin embargo, la descomposición no emitía olor fétido. El cuerpo tenía la piel arrugada, como si fuese una persona anciana. Lo levantaron y llevaron a una fosa sin darse cuenta que ahí estaba la muñeca de porcelana. En sus ojos había pequeñas gotas de sangre, y al momento que trataron de levantarla, sus ojos comenzaron a brillar, haciendo salir despavorida a la gente. Se decía que el cuerpo de Luisa había quedado allá adentro y misteriosamente desapareció. Pero solamente había quedado la muñeca y nadie era capaz de tomarla. Es que según las creencias, en ese pequeño cuerpo de porcelana está el alma de Luisa. A la mañana siguiente mi madre había despertado y por primera vez miré que era ella misma. Pero ya por la tarde tenía nuevamente esa expresión demoníaca igual que la muñeca. Esa tarde me fui a la hacienda con mi bicicleta buscando a una persona mayor que pudiera decirme qué hacer. Es que ustedes saben que en ocasiones los ancianos saben muchas cosas y quizás podían ayudarme. Así que para mi buena suerte, estando cerca de la vieja hacienda, miré a un señor como de 80 años pasar con un par de mulas jalando leña verde. Lo saludé y le pregunté si conocía la vieja hacienda. Él asintió con la cabeza, pero siguió su camino. Sinceramente no sabía qué hacer, así que tuve que detenerlo y contarle todo. Le confesé que tenía mucho miedo de regresar a ponerla en su lugar, pero su respuesta fue: debes regresar lo que tomaste en su lugar, porque de lo contrario, seguirás modificando el tiempo y el espacio y ella podría regresar en otro cuerpo, como el de tu mamá. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba, así que fui a mi casa para buscar a la muñeca. Luego la metí en una bolsa de plástico y pedaleé en la bicicleta hasta llegar nuevamente en el lugar donde estaban las celdas. Por fortuna, recordé en dónde la había tomado y la coloqué nuevamente en el mismo espacio. Para serle sincero, no me quedé ni un segundo y salí corriendo de ese lugar. Pero cuando trepé la barda, miré que en la puerta de la enorme casa, ahí estaba una mujer muy bonita, sosteniendo la misma muñeca en sus manos. Luego, desapareció. Pasó el tiempo y mamá se recuperó en el hospital, luego regresó a casa. La verdad que la vi mucho mejor, volvió a ser ella, la misma mujer risueña y cariñosa. Pero cuando pensé que todo se había arreglado, una noche cuando llegamos los tres de una fiesta, miré a mamá en la sala cepillando los cabellos de la misma muñeca.